En este día vamos a continuar, más bien vamos a empezar el nuevo año, el año 2020. Muchos han hecho resoluciones y han buscado soluciones a las resoluciones que dejaron en otros años, o buscan en qué enfocarse este año para que sus resoluciones sean soluciones. Uno de los temas que me gusta hablar acerca de esto es un hermano que vivió en el 1700, Jonathan Edwards, a los 18 años, ya convertido, ya siendo un creyente, escribió muchísimas resoluciones, de las cuales él se propuso en su vida continuar examinándose bajo la luz de esas resoluciones. Y sus resoluciones estaban puestas en cómo él iba a vivir en esos días para darle la gloria y la honra a Dios. Cómo iba a vivir, cómo iba a escoger su esposa, cómo iba a criar, cómo iba a llegar a los lugares. Cada paso iba a ser examinado para darle la gloria al Señor. Y él se propuso a una temprana edad a que si él iba a exaltar, si quería ser el mejor cristiano posible sobre la faz de la tierra en su tiempo, él tenía que matar el pecado que estaba en su vida. Y esas resoluciones le ayudó a llevar cada semana una introspección, estarse viendo hacia adentro de cómo está, para poderse analizar cómo está con estas resoluciones. Que sea esa nuestra meta, buscar en qué forma vamos nosotros a darle la gloria y la honra a nuestro Señor en cada cosa que hacemos, cómo nosotros podemos pensar que vamos a hacer algo fuera del conocimiento que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Nos ha dado tanto, nos ha hecho parte de su familia, nos ha dado entrada a su reino. ¿Por qué no cada cosa de nuestra vida ser completamente afectada, impactada para darle la gloria a Él? Hoy vamos a estar enfocados nosotros en este tema de qué son las bienaventuranzas, la bendita pobreza. Ese es el tema de hoy. Y vamos a estar por los próximos domingos estudiando qué son las bienaventuranzas. Vamos a ver una por una y poder expandir en cada una y poder llevárnoslas a nuestros corazones para que podamos vivir para la gloria de Dios y podamos entender que el pecado que está en nosotros debe de morir. Así que vamos a ver las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a estar enfocados en una bienaventuranza en este día, que es la primera, que está en el versículo 3, pero voy a leer de los versículos 1 hasta el 12, para que veamos así todo el contexto de qué se trata la bienaventuranza. Dice así, Mateo capítulo 5, versículos del 1 en adelante: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. Fue el año 1929 en este país, Estados Unidos, donde ocurrió la caída de la bolsa de valores. Fue en ese año, 1929, octubre 24, un jueves, que se le llamó a ese jueves el jueves negro. Ese jueves negro, la bolsa de valores se devaluó, la bolsa de valores quebrantó y a consecuencia de lo que ocurrió en ese día, los demás días se hicieron negros, se hicieron oscuros. Mucha gente perdió trabajos. El desempleo llegó al 25%. Una de cada 4 personas no tenía empleo, no podía tener empleo. Había sido despedido. No habían formas ni sistemas, organizaciones que se pudieran ayudar a esas personas. Esas personas perdían los empleos e inmediatamente estaban en la calle. Muchos de ellos se fueron a la calle, muchos de ellos perdieron sus pertenencias, muchos de sus muebles fueron quitados de sus apartamentos y de sus lugares. Mucha gente se suicidó en ese tiempo. Estamos hablando del tiempo de la Gran Depresión. Mucha gente iba a los hoteles y los que los atendían en los hoteles le preguntaban: ¿vas a usar el cuarto para dormir o vas a usar el cuarto para tirarte del techo? Porque mucha gente se estaba suicidando. Era un caos económico grave en Estados Unidos. Había mucha gente en la calle, estaban pidiendo comida, gente profesionales que se estaban buscando cualquier cosa en la basura para poderlo vender, para poder sacar. Los agricultores estaban tirando todas sus cosechas porque las llevaban al mercado y no sacaban ningún dinero. No había forma de avanzar. Era un tiempo muy, muy oscuro. Y aunque en la historia se identifica ese tiempo como algo muy caótico, muy, muy feo, nada se compara con la bancarrota que hubo en el día que Adán y Eva pecaron contra Dios. El día que Adán y Eva pecaron contra Dios, todo se volvió oscuro. Dios se paseaba en el huerto. Dios estaba a la luz con todas sus criaturas, incluyendo al hombre y a la mujer. Dios se paseaba y hablaba directamente con ellos. Ese día que Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, ese día pasó una catástrofe donde todo el ser humano fue declarado en bancarrota con Dios. Fuimos al trono de Dios y nos encontramos completamente en bancarrota. Debemos de declararnos y reconocer que hemos sido declarados en bancarrota delante de Dios. Jesús dice: el reino de Dios pertenece a aquellos que se han declarado en bancarrota espiritual, que están desesperados por una justicia que no tenemos y que no poseemos, que buscan como aquel que no tiene nada, que busca algo para poder comer, que busca algo para poder vivir, que está completamente avergonzado de su vida, depravado de su vida,
que quiere buscar justicia de alguien que se ampare de su vida, alguien que le proporcione algo. Jesús dice que así entran los que son del reino de los cielos. Así son las personas, esa es la condición de las personas que entran en el reino de los cielos. Ellos son bienaventurados porque son pobres en espíritus. Ellos son bienaventurados porque están quebrantados delante de Dios y solamente reconocen que la misericordia de Dios puede propiciarse por ellos, puede darles entrada a algo que ellos no tienen entrada por sí solos. Hoy vamos a ver 5 claves principales de qué significa esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 5 claves que vamos a ver en este día principales de qué significa esta bienaventuranza. Número 1, vemos el orden de esta bienaventuranza. Leímos ahí, hay 8 bienaventuranzas, una después de otra, pero esta viene primero. Y el hecho de que esté primero no es algo que simplemente ocurra, sino que Dios en su voluntad, por medio de los labios de nuestro Señor Jesucristo, habló. Y en este gran sermón, este es el sermón del monte, este es el sermón de sermones, este es el sermón que nuestro Señor comienza su ministerio. Y la primera condición o la primera entrada que da al ser humano para el reino de los cielos es que debe de estar quebrantado delante de Él, que debe de ser pobre espiritualmente. Este es el número 1, por eso tiene una prioridad. Si no toca la primera base en el béisbol, no puedes entrar a la segunda base. Este es el primero porque de aquí es que se fluyen las demás bienaventuranzas. Si no has conocido tu pobreza espiritual delante de Dios, no puedes conocer a Dios. No puedes conocer que estás completamente depravado y con gran necesidad. No puedes conocer que estás muerto de hambre y sed de justicia de Dios. No puedes conocer que tu corazón está engañoso y necesitas ser puro delante de Él. Este es fundamental. Esta bienaventuranza es fundamental. Todas las demás bienaventuranzas fluyen por medio de esta. Nadie puede llorar, nadie puede tener hambre y sed si no es primeramente pobre de espíritu. Esto es lo que los fariseos nunca vieron. Ellos se identificaban ignorando su pecado. Ellos cubrían su pecado, no reconocían su pecado. Mas sin embargo, aquí Jesucristo fue llevado en el capítulo 4 de Mateo. Jesucristo fue llevado, empezó su ministerio predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estábamos lejos de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Has podido reconocer eso en tu vida? ¿Has podido reconocer que Dios estaba totalmente inalcanzable por ti? ¿Has confesado tu bancarrota espiritual? Nada espiritual será más efectivo en tu vida hasta que esta bienaventuranza sea una realidad en tu vida. Hasta que reconozca que tu pecado, tu maldad es una ofensa completamente en contra de Dios. Tu vida misma es una ofensa a la santidad de Dios. Por eso, al menos que seas pobre de espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Es mi oración que veas que eres tan débil, incapaz de llegar a Dios para poderte socorrer de su misericordia, para que puedas ir corriendo delante de Él y procurando: Dios, sé propicio de mi vida.
ten misericordia de mí. Número 2, vemos la promesa. Vimos el orden, que es el número 1. Ahora veamos la promesa que sale de este versículo. Es la mala noticia que nos lleva a la buena noticia, a la gran noticia, a la noticia que es extraordinaria. Conocer nuestra bancarrota espiritual nos lleva a la promesa de ser bienaventurado. ¿Qué significa bienaventuranza? Ser bendecido por Dios. Lo contrario de ser condenado por Dios. Eso es lo que significa estar bien con Dios. Estar en un estado espiritual alineado a la voluntad de Dios. Es estar uno de otros que somos bienaventurados, estar reconociendo que es el mismo Dios que nos ha bendecido y que ya no somos condenados. Otro significado que tenemos para la bienaventuranza es gozo, felicidad. Este es un significado que apela a la emoción. Una persona que ha sido bienaventurado es una persona que está gozoso, es una persona que tiene alegría, que está feliz. Por eso este es el mensaje más positivo que podemos escuchar. A nuestros oídos naturales nos incomoda la idea de que tenemos que ser pobres espiritualmente y declararnos en bancarrota delante de Dios. Mas sin embargo, la promesa es que ese pobre es bendecido por Dios. Es bienaventurado por Dios. El Salmo 1, que fue el salmo que leímos hoy en la lectura bíblica, habla acerca de la bienaventurado el varón. Comienza con la bienaventuranza y el Salmo 2 termina con la bienaventuranza, el último versículo, diciendo que bienaventurados son los que confían en Él. Estos son los dos extremos de todos los salmos, donde uno comienza con la bienaventuranza, el otro termina, y todo lo que está en medio es la enseñanza del Evangelio. ¿Has escuchado a alguien decir que es importante para nosotros ser bendecidos? ¿Has escuchado a alguien hablar acerca de bienaventurado? Es el varón que no anduvo en consejo de malos. El bienaventurado es nuestro Señor Jesucristo, que no anduvo en consejo de malos, pero bienaventurado es aquel que ha sido bendecido por el mismo Señor. Bienaventurados todos los que en Él confían, es el Salmo número 2. También ha escuchado usted a alguien decir que es muy difícil ser cristiano, que es muy trabajoso y muy difícil. Más sin embargo, la Biblia, cuando usted la lee, encuentra que la persona, el creyente, es un bienaventurado. Jesucristo aquí lo dice 8 veces. Los salmos lo dicen muchísimas veces. Bienaventurado el que en Él confía, bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Continuamente los salmos están llenos de bienaventuranzas. Es feliz la persona que Dios ha puesto sus ojos en él. Es feliz la persona y ha sido bendecido con toda bendición espiritual la persona que Dios se ha fijado. Para que tengas las riquezas del cielo, tú necesitas declararte en bancarrota. Necesitas reconocer tu necesidad espiritual de Dios. No te puedes comparar con tu vecino o con tu hermano al lado tuyo. Ahí es que nosotros fracasamos y decimos, por lo menos no soy así. Eso lo hacían los fariseos. Los demás son así. Yo no. Compárese con Dios mismo, compárese con la perfección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver que estamos completamente quebrantados delante de Dios.
Las promesas del Señor, dice Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Isaías 61 dice que el Señor fue enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón. En Isaías 57 también habla el Señor: yo habito en la altura y la santidad. Dos lugares donde habita Dios: en la altura, en lo alto, en el cielo, en su trono, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con esa persona que ha sido declarada en bancarrota. Así continuamente está la palabra de Dios, dejándonos saber y haciéndonos entender que Dios está con el contrito, humillado, con aquel que reconoce que está completamente desesperado por su justicia de Dios. Lo contrario, la paradoja número 3 de lo que estamos viendo en esta bienaventuranza es que no son los bienaventurados los que son los fuertes. No son los que son saludables, son los que son pobres en espíritu, son los que son enfermos, porque a los enfermos vino Dios a sanar. Los pobres espirituales. Si eres rico, debes de ser pobre. Si estás feliz, debes de llorar. Si estás satisfecho, debes de tener hambre y sed por su justicia. En un mundo que está completamente al revés, nuestro Señor Jesucristo comienza su sermón del monte con esta paradoja, con esta forma de hacer lo contrario, de hacernos ver lo contrario. Es diferente el reino de Dios a este mundo. ¿Por qué? Porque el rey de este reino es diferente a este mundo. Sus deseos son diferentes, sus ideas son diferentes, sus enseñanzas son diferentes. Con razón, dice nuestro Señor Jesucristo, que seremos afligidos por su nombre, porque por Él fue afligido, nosotros también seremos perseguidos. ¿Tienen los ojos para ver esta paradoja en este texto? ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver lo contrario? El hombre natural no puede entender esto. El hombre natural busca tener su mejor vida ahora, estar en su mejor situación, tener el poder para poder hacerse una mejor persona, tener la capacidad y la estimulación y la motivación para poder vivir mejor. Eso es lo que quiere el hombre natural. Mas sin embargo, Dios dice que con todas tus fuerzas, con todo tu anhelo, con todas tus ideas, no vas a poder impresionar a Dios. Porque solamente si estás reconociendo, si te has arrepentido, si has reconocido que no tienes ningún valor delante de Dios, es que entras al reino de los cielos. La foto número 4, lo que vemos aquí, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué no es. No es estar pobre financieramente. Eso no es lo que significa. Tampoco una personalidad pobre, una persona que se hace pasar por pobre, que siempre se menosprecia para que otros le aprecien y se sienta mejor. Tampoco significa esto. No es un don nadie, no es la idea de hacerse un don nadie. Tampoco es la idea de tener un orgullo para manipular a otros que le digan cosas buenas. La palabra pobre en este versículo no significa que no tengo mucho o suficiente, sino que está completamente en necesidad. O sea, no es que le falta, sino es que él no tiene nada. Está pobre completamente. No
está pidiendo un bocado para poder no satisfacer su estómago, sino para poder vivir. Por eso les presenté lo que ocurrió en el 1929. Muchas personas quedaron con hambre. Muchas personas no pudieron continuar la vida porque no había que comer. Esta persona que se identifica como pobre delante de Dios, si no come ese pedazo de pan, morirá. Ese es el grado de la pobreza espiritual. La palabra espíritu se refiere a su interior en relación a Dios. A.W. Pink dice: tengo nada, soy nada y sé que no puedo hacer nada delante de Dios por ganarlo a Él. Es un doloroso descubrimiento. Pedro dice: apártate de mí porque soy pecador. Pablo dice: yo tenía confianza en la carne, en lo insuficiente, en lo débil que era. Jesucristo, siendo igual a Dios, toma forma de hombre. Su pobreza, somos nadas en la presencia de Dios. Tremenda ausencia de nuestro orgullo se desvanece cuando reconocemos que somos pobres delante de Dios. Es sentir que no tenemos nada y dependemos totalmente de Dios. Ay de mí, dice el profeta Isaías, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, reconociendo su estado natural. La manera que entramos en el reino es la manera que continuaremos en el reino. Entramos en una forma humilde, reconociendo nuestra bancarrota, así permanecemos durante nuestra travesía en el reino de Dios. Veamos una parábola para ver cómo esta historia terrenal nos enseña el significado celestial. La parábola de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 19 en adelante, nos dice de este hombre que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era publicano. El versículo 11 nos habla de que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Usted lee ahí en su Biblia. El fariseo estaba puesto de pie y dice que oraba consigo mismo. No dice que oraba a Dios, oraba a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Completamente menospreciando a todos los demás. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre nunca ha visto la santidad de Dios. Este hombre no ha reconocido que está completamente separado y condenado por Dios. Mas sin embargo, veamos al publicano. Este hombre menospreciado por el fariseo. En el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Dónde estaba este publicano? Dice, estando lejos. No quería presentarse delante de Dios. Sí iba a orar a Dios. Sí se presentó al templo. Llegó al lugar correcto. Pero se mantuvo lejos. Como alguien que no quiere que ser visto porque reconoce que está completamente despreciado. Porque reconoce su pecado, reconoce su necesidad. Está lejos. No quería ni aún levantar la mirada a los cielos.
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. Él no pide justicia. Él no pide que la vida sea justa para él. Él no pide riqueza. Él no está pidiendo que Dios que le traiga mejor suerte este año. Él está pidiendo que misericordia. Él está pidiendo que Dios sea propicio de él. Que de alguna forma Dios demuestre su misericordia a este hombre pecador. Pedir que sea justo es pedirle a Dios que te envíe al infierno. Eso sería justo. Cada ser humano en esta tierra está destituido de la gloria de Dios. Y por la justicia de Dios, todos estamos destinados a ir al infierno. Eso es ser justo. Misericordia para aquel que ha reconocido por medio de Dios mismo que le ha podido abrir los ojos, abrir sus entendimientos, abrir sus oídos, que ha podido reconocer que está quebrantado delante de Dios, que desesperadamente necesita que Dios tenga misericordia de él. Este hombre se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Él mismo se declaró: soy pecador. ¿No es una frase muy popular en nuestros días? Reconocemos a muchos que son pecadores, pero no nos reconocemos a nosotros como pecadores. Nos levantamos en la mañana y antes de que tomemos nuestra primera taza de café hemos pecado muchísimas veces. Pecamos en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de pensar, en los pensamientos que entretenemos. Antes de que los llevemos a la parte física o a la parte visual, nosotros hemos entretenido cientos de pecados. Esa es la realidad. Más Dios, que tiene inmensa misericordia, infinita misericordia. Dice en el versículo 14: os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el grupo más difícil para alcanzar para Cristo son los cristianos que se ven que todo está muy bien, que no se ven como pecadores que han recibido la misericordia de Dios, sino que se ven como merecedores de la bendición de Dios. Ese es el grupo más difícil de predicar el evangelio. Este publicano vino al templo condenado por los demás, pero salió perdonado. Es como aquel hombre que estaba junto a la cruz de Cristo Jesús, criminal toda su vida, mas sin embargo en ese momento, en un instante, todo se volteó para que la gracia de Dios cayera sobre ese hombre y Jesucristo le garantizara por medio de una promesa de un hombre que no puede mentir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre quedó quebrantado. Es como el hombre que ha reconocido por primera vez que ha pecado contra Dios. Hermanos, yo viví muchos años en las iglesias, en diferentes iglesias, 23 años exactamente. Hace 5 años, Dios me hizo topar con su palabra y nunca había reconocido yo que había pecado contra Dios.
Por 23 años estuve enseñando y corriendo en las iglesias y haciendo muchísimas actividades. Pero nunca había visto que yo había pecado contra Dios. Y fue hasta ahí, hace 5 años exactamente, que me arrepentí, no solamente como persona, me arrepentí delante de la iglesia, me arrepentí de muchísimas cosas, reconociendo, wow, estoy en bancarrota delante de Dios. ¿Cómo me veo hoy en esta posición? Me veo de aquí a solas, me veo que estoy completamente quebrantado delante de Dios. ¿Cómo me vuelvo un hombre pobre en espíritu, una mujer pobre en espíritu? Los discípulos, oigan esto, los discípulos, después de hacer muchos milagros y sacar demonios y sanar muchos enfermos, le piden al Señor Jesucristo que incremente su fe. Ellos vieron muchísimos milagros y creemos que si vemos más milagros eso va a incrementar nuestra fe. Los mismos discípulos le estaban diciendo, Señor, estamos tan sorprendidos y tan asombrados de tu poder, de tu santidad, que nos sentimos inadecuados delante de ti. Incrementa nuestra fe. Mira a Jesús. Lo más que miramos a Cristo, más pobres nos sentimos. Hay un himno que se titula Roca de la Eternidad, que dice estas palabritas: nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. No tengo nada que darte, mas sin embargo me sostengo de tu cruz, porque es por medio de tu cruz que me has sostenido. Han llegado a ser conscientes de su miseria y de su necesidad. El viejo orgullo ha sido quebrantado. Han comenzado a clamar: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Y Pablo, cuando dice estas palabras, dice: yo siendo el primero. Que sea eso nuestra resolución para este año. Tener un espíritu contrito, un espíritu humillado delante de Dios, que tiembla ante la palabra de Dios, que está consciente de nuestra necesidad de Dios. El resultado, último punto, es que la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Eso es lo maravilloso, lo importante, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos bienaventurados cuando estamos quebrantados delante de Dios en nuestra pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el resultado, porque de ellos no es para otros. Es exclusivamente para ellos, para los que son bienaventurados, para los que son pobres de espíritu. Esto está en término presente. Esto es algo que existe ahora para cada creyente. Ahora mismo es el reino de los cielos para usted y para mí, si somos verdaderamente bienaventurados por Dios. Si verdaderamente hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Este reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Dios lo ha hecho Rey. Solo declaramos que estamos en bancarrota y hemos recibido grande abundancia. No solamente nos ha quitado Dios de las llamas del infierno, sino que nos ha traído a la luz del Hijo amado de Dios y nos ha hecho con Él ser aceptado delante de Dios.
y nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. ¿Te has mirado en el espejo de su palabra? ¿Has visto tu propia vida siendo una depravación? ¿Has visto que tu pecado te separa de Dios? No te compares con otro, compárate con Dios. Te apunto a que ya no veas así tu pecado, sino que veas al Cristo de la gloria, que veas que los ángeles mismos que Él ha creado para que le adoren enfrente de Él, se tapan, se cubren, postrándose así delante de Él. ¿Cómo no nos vamos a postrar nosotros? ¿Te has visto con necesidad de gracia? ¿De gracia de Dios? Llora. Llora porque estás en bancarrota. John Newton, que fue el autor de Amazing Grace, perdió la memoria cuando llegó al final de su vida. Pero él recordaba estas palabras constantemente, aunque perdió su memoria. Decía esto, que soy un gran pecador y tengo un gran Salvador que se llama Jesús. Esas dos nos unen a muchísimos hermanos, a muchísimos creyentes. Él no murió por los buenos, Él murió por los enfermos, por los necesitados. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, a los que le aman? Esto dice Santiago 2:5. El punto del reino es el contraste con la pobreza. El pobre de espíritu lo recibe todo. Recibe el reino de los cielos. Ya le pertenece. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Has llegado tú a ese punto? A poder apreciar que Dios ya te bendijo. Decimos y deseamos ser benditos en este año, como si fuera algo de suerte. Mas sin embargo, todo bienaventurado, todo creyente verdadero ya ha sido bendecido. Hasta que no llegues, no has entrado al reino. Hasta que no llegues a esta declaración de bancarrota, no has entrado al reino. Hay gente que piensa que le hace un gran favor a Dios dándole la vida a Dios, como si Él necesitara de nosotros. La verdad que no traemos nada delante de Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Él es nuestra necesidad. Él es lo que más necesitamos. Y seamos honestos cada uno. Nuestro corazón nos engaña constantemente. Pero la palabra de Dios nos lleva a reconocer nuestro engaño. Nos lleva a reconocer nuestra mala manera de vivir. Y nos lleva a vivir bajo el poder de su Espíritu Santo de una buena manera de vivir. Hace una transformación en nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que así podamos aprobar con certitud, con confianza, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No en base a un sentimiento, no en base a algo que aparece en el aire, sino en base a su palabra que ya fue escrita. Oremos. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias, Dios, que podemos compartir esta bienaventuranza. Dios, ayúdanos en el transcurso de esta semana a poder inundarnos de qué es estar pobre delante de ti.
¿Qué significa eso? Para que podamos, Dios, apreciar tu gracia, apreciar tu amor, apreciar a Cristo siendo quebrantado en la cruz del Calvario, apreciar que no escatimó a su propio Hijo para poder salvar a cada uno de los que ha redimido. Gracias, Dios. Te rogamos, Dios, que si hay alguna persona en este día que no se ha declarado en bancarrota delante de ti, hoy es el día que lo va a hacer. Hoy es el día que viene delante de ti y reconoce su bancarrota. Y que seas tú propicio para él o ella. Que seas tú misericordioso para él o ella y le concedas el arrepentimiento. Gracias, Dios, por las siguientes semanas que vamos a estar estudiando estas bienaventuranzas. Que sea un tiempo glorioso para nuestras vidas, fundamento para nuestros corazones y nuestras mentes, para que vivamos fortísimamente bendecidos por ti. Gracias por estas bienaventuranzas en Cristo Jesús. Amén.